Dejamos mandar tanto. Ya no nos dejamos mandar. No, que se olviden. El sol calienta las montañas en la Cuchilla del Salado de Manizales. Sin embargo, las historias de las mujeres de la vereda son sombras atravesadas por décadas de silencio, de lucha y de transformación. Mujeres manizaleñas, voces que transforman, una serie de podcast que explora las experiencias y reflexiones de las mujeres de Manizales sobre su rol en la sociedad. Episodio 1. Transformando nuestra realidad desde la familia. El episodio de hoy surge a partir del taller De Puertas para Adentro También Decido, en el que 20 mujeres se reunieron para hablar sobre lo que ocurre en sus familias, las decisiones en sus hogares y las violencias que a menudo permanecen ocultas. El peso de la tradición, la casa como una jaula. Muchas de las mujeres que llegaron a la Casa de la Cultura de la Cuchilla del Salado crecieron en hogares donde la educación era un privilegio que solo gozaban los hombres, y el trabajo era una herramienta de control para las niñas y mujeres. Ahora años, pues, eso era como tan horrible porque no podíamos salir a trabajar. Mi papá era uno que no dejaba que trabajáramos, nunca dejó. Entonces, él se fue y nos dejó. Y quedamos, pues, ninguna sin saber trabajar, porque no dejaba. Entonces, yo quería estudiar, no me dieron estudio, quería estudiar, quería ser alguien en la vida. No pude. ¿Por qué? Porque él decía que no, que las mujeres que trabajaban era para estar nomás que callejeando. El estudio era visto como un lujo que no merecían las niñas y el trabajo como una amenaza a la moralidad. Las mujeres debían quedarse obligatoriamente en la casa, cuidando, cocinando y esperando. Controlar lo que las mujeres hacían con su tiempo era asegurarse de que no tuvieran oportunidades y autonomía sobre sus vidas. Por ejemplo, yo también tengo que a mí no me dieron estudio porque yo estudié nomás hasta tercero primaria y ya mis papás dijeron, no, ¿para qué? Porque lo quedé habilitando cuando eso no tenía que volver a repetir. Les dijo, no, pero ¿para qué va a volver a repetir? No, ya no más. Y como mis hermanas, yo era la más chiquita, ya estoy la más vieja, y yo era la más pequeña y me mandaban era pues de mi hermana a cuidar los sobrinos. Estas dinámicas de control de las mujeres y de desigualdad frente a los hombres se popularizan a través de herramientas como los dichos populares. Así es como se consolida el imaginario cultural. Antes, a mí no me tocó esa época, pero antes se escuchaba mucho el dicho de que los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. Entonces, partiendo de ahí, las mujeres antes hacían inútiles a los hombres, ya desde ahí hacían que alguna actividad que fuera hecha por mujer, el hombre no la podía hacer, o sea, era como perder hombría. Entonces, yo quería como hacer evocación a esa frase que me parece horrible, porque a uno desde pequeño no debe enseñar a un niño a que colaborar. Pues yo como ahorita en mi época, yo no le diría eso a un niño, que no colabore que por ser hombre. Eso no le va a quitar la hombría nunca. El ciclo de la violencia, cuando el hogar no es refugio. En Colombia, la casa no es un lugar seguro para las mujeres debido a la violencia intrafamiliar. En el primer cuatrimestre del 2026 se registraron 171 feminicidios en el país y más de 5.000 casos de violencia intrafamiliar. La experiencia en la Cuchilla del Salado no es la excepción, más bien es una situación que atraviesa generaciones. Pregunté a cada una de las que les tocó conmigo qué violencia han sufrido. Entonces una me dijo que violencia verbal, violencia física, otra también violencia física, la otra me dice que violencia intrafamiliar, violencia física también, casi todas. Allí radica la magnitud del problema. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino que es una dinámica sistemática. A mí
me tocó un esposo de esas personas que aquí nombraron la palabra, no sé si se puede decir que es como a la machista, porque como a él lo trataron así, entonces él vivía en una familia muy violentaria, de los padres que le tiraban lo que sea y todo. Él es muy de carácter alto y muy delicado y para mí a él no lo educaron, fue como a la antigua. Y ya hoy en día él ya ha cambiado mucho, porque como dice el cuento, yo me paré, me quité el delantal y yo también tengo palabra, yo no lo dejo. Crecer en un entorno donde habitan el amor, el respeto y el cuidado permite reconocer con mayor facilidad la violencia que se transmite de generación en generación. En esta historia, la mujer nos cuenta que la violencia muchas veces viene de la historia del otro, de sus heridas. Sí, porque eso viene, como dijeron yo, como de generación en generación. Y si uno no trata y lucha por cambiar esto, como dijeron ahí en la película, esto se va a quedar ahí para todo el cuento. Va a seguir. Si yo no acepto que mi esposo venga y traiga un mercado con referencia o que me maltrate, porque yo voy a decirle esto no está bien, usted por qué me hace esto, el niño está viendo que eso no es bien. Pero si yo aguanto y me quedo calladita, el niño puede crecer pensando que eso es muy normal. Y aunque la violencia nunca es culpa de quien la sufre, siempre podemos actuar para denunciarla o para erradicarla. El primer paso es identificar estas violencias y nombrarlas para ponerles un pare. Ahora bien, si es una emergencia, es importante buscar ayuda. Para ello, está dispuesta la Línea Nacional 155, que brinda primeros auxilios psicológicos y orientación jurídica a víctimas de violencias basadas en género. En Manizales está la Línea 123, que ofrece atención las 24 horas para casos de violencia de género, marcando la opción 3 de salud mental y equidad de género o la opción 5 de la línea morada. La educación, el primer paso para liberarse. Para las mujeres de la Cuchilla del Salado, la educación no puede ser un lujo, pues es la respuesta para transformar su contexto. A uno le tocaba ser sometido porque uno no estaba preparado para enfrentar una situación, el hogar ni nada. Entonces eso tocaba estar uno sometido por falta de preparación. La educación juega un factor muy importante en la familia, sí, y que uno siendo bien preparado, entonces uno va a entender mejor la otra persona. Yo quedé con el vacío de la falta del estudio. ¿Sí? ¿Te hubiera gustado estudiar? Mucho, yo lloraba. ¿En serio? Porque me quedó un vacío muy grande. Porque la mujer no necesitaba estudio y ella es la que más necesita. Exacto. Uno era para la cocina. El vacío que deja la educación truncada se evidencia en mujeres de distintas generaciones. Sin embargo, ellas han encontrado formas de valerse por sí mismas a través de los espacios que comparten con otras mujeres. Bueno, yo me hubiera tenido oportunidad, hubiera querido ser una profesora, una maestra, pero no tuve esa oportunidad, pero mire que no me dieron estudio. Y entonces, como no me dieron estudio, yo me iba con unas amigas a estudiar en una piecita. Y ahí me enseñaron a escribir, a leer, y ya me defiendo, leo, escribo y me defiendo. Yo nunca he hablado así en público y mire que ya. Las ganas de transformar sus contextos y realidades han sido el motor para aprovechar al máximo la educación que encuentran en sus relaciones cercanas, en su comunidad. Si no estudiamos en el colegio o en la universidad, estamos en la universidad de la vida, que nos ha enseñado tanto, y las experiencias. La transformación es posible, hogares que se reinventan. A pesar de que aún en pleno 2026, la desigualdad entre hombres y mujeres es evidente en las dinámicas del hogar,
Hay familias que han encontrado en el diálogo y en la repartición de las labores domésticas una forma de cerrar estas brechas. Según datos del DANE, las mujeres dedican alrededor de 32 horas semanales al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo realizan labores del hogar por 7 horas semanales. Yo dentro de mi familia, nosotros compartimos todo, compartimos los gastos. Por ejemplo, yo le colaboro a mi esposo con servicios de agua, luz, con todo, y él también me aporta mucho con lo que es lo de el mercado y todo. Nosotros nos compartimos roles. Educar en casa sobre la corresponsabilidad es esencial para cambiar estas dinámicas en nuestras familias. Enseñar con el ejemplo a través de palabras y acciones equitativas hace la diferencia, como nos lo cuenta una de las asistentes al taller. Quedamos en mi casa 2 mujeres y 3 hombres. Entonces él nos cogió a todos y nos dijo, bueno, el hecho de que usted sea hombre no es que vaya a dejar a las 2 niñas acá que en la cocina, que en la casa y ustedes haciendo nada, no señor. Todos vamos a compartir roles, todos. Entonces les decía, ustedes se turnan, ustedes hacen en la cocina tal día, ustedes otro día, entonces, y él se turnaba con nosotros también. O sea, él nos enseñó mucho sobre la igualdad y él nos decía, no, es que la mujer no solo es la que tiene que hacer en la cocina, todos tenemos que aportar algo. Hay otro tema crucial, la economía, porque la dependencia económica pone a las mujeres en situaciones de desigualdad en las que no pueden decidir, opinar o incluso abandonar un lugar violento. Uno dependía mucho de la economía, de lo que trabajaba el esposo, y eso es eso es muy duro. Y sí, lo que ellos lleven al hogar, y en ese tiempo sí había un poquito o mucho machismo. Al final del taller, las mujeres de la Cuchilla del Salado dejaron una lección clara. Transformar las dinámicas familiares es posible mediante el diálogo, porque la situación de las mujeres siempre se transforma a medida que alcemos nuestra voz. Y ya los hijos y los nietos de uno son muy diferentes, pero fue la lucha que uno emprendió así como así le dijeran, vea, usted no hable, usted no diga, y uno siempre hablaba. Entonces uno ve que ahora ya es diferente. Mujeres manizaleñas, voces que transforman. Esta serie de podcast de 4 episodios surge en el marco del proyecto Mujeres Manizaleñas, Memorias del Sufragio, Voces del Presente, una iniciativa apoyada por la Convocatoria de Estímulos Culturales 2026 de la Alcaldía de Manizales. Este proyecto busca reconocer la experiencia de las mujeres de distintos barrios y veredas de la ciudad, así como visibilizar la historia de los derechos de las mujeres en Colombia y los mecanismos de participación ciudadana que están a nuestro alcance y que nos ayudan a defender estos derechos. Los talleres con mujeres fueron conducidos por Laura Cristina Fuentes, gestora del proyecto. El análisis y la interpretación social por Juan Pablo Vergara. El guión, la conducción y la postproducción del podcast por Erika María Pinilla Montes. Mujeres manizaleñas, Memorias del Sufragio, Voces del Presente, porque cuando las mujeres conocen su historia y transforman su hogar, transforman su realidad.